Gloria a Dios. Bueno, hemos hablado entonces los motivos, hemos hablado de cómo debe ser la iglesia, hemos hablado de pasos y vamos a hablar de pasos, ¿no? Concretos un poco a la hora de... Yo no hice nada. Yo soy inocente. Sí. Entonces vamos a hablar de algunos pasos prácticos. ¿Cuántos están trabajando en la apertura de una obra? ¿Pueden levantar la mano para hacer un poco saber? Bien alto que no cobramos hoy, no cobramos. Bajen la mano. Muy bien. ¿Cuántos están con proyectos que están preparándose porque dicen queremos abrir una obra en tal pueblo, en tal lado de la ciudad? ¿Hay alguno que está ahí con la idea, con el proyecto? Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar de algunos pasos concretos que podemos dar para la apertura de nuevas obras, es decir, de tener algunas líneas. No hay una fórmula, no hay una receta, no hay tipo 100 gramos de harina, un huevo, un poco de mantequilla, no, eso no existe. Es el Señor quien va a dar la guía, el tiempo, la forma, pero hay algunas pautas que sí que nos van a ayudar porque es el resultado de la experiencia de muchos hermanos que han abierto iglesias en muchos lados del mundo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es decir, unos moldes. Lo primero, a la hora el primer paso para abrir una iglesia es prepararnos. Y la preparación tiene varios niveles, ¿no? Por ejemplo, preparación en lo espiritual. ¿Qué creen ustedes que sería importante en cuanto a prepararnos espiritualmente para una obra? A la hora de abrir la obra o de sembrar la iglesia. Oración, ¿no? Oración, empezar a orar. ¿Qué más? Acompañada con ayuno nunca viene mal porque a grandes males, grandes ayunos, no grandes remedios. ¿Qué más? Conocimiento de la palabra, claro. Bien, una base bíblica, ¿no? Tener fundamentos bíblicos en nuestro interior, tener basamento en la palabra, porque la preparación espiritual se basa en lo que la palabra te da. Entonces, todo lo que estamos haciendo un poco es eso, es para poner cimientos. ¿Qué más? Espiritualmente. Bien, saber la conflictiva espiritual que podemos enfrentar. Cuando uno entra, los diablos no nos van a poner la alfombra roja. Hay que saber con qué diablo nos vamos a liar, con qué nos vamos a meter, con qué clase de conflicto espiritual. ¿Qué más? Una estrategia. En lo espiritual. Ahora vamos a... espiritual. ¿Y explícate? Una estrategia de Dios, ¿cómo actuar? Ahora vamos a llegar, pero estamos hablando en lo espiritual. Ya llegamos a la estrategia. Tiene que ver una cosa con la otra, Vas a ver que... La cobertura espiritual, bien, ¿cuál es la cobertura espiritual? ¿No? Hermanos que oren por ti, ¿no? Buscarte un grupo de hermanos que intercedan, ¿no? A favor de esta obra. Una base de intercesión. La cobertura espiritual. ¿De qué iglesia salgo? ¿Cuál es mi paraguas espiritual que es mi base para proyectarme en un pueblo, ¿no? La iglesia es como una Jerusalén que da base a los que están en ella. Entonces, esto es importante, ¿no? No es lo mismo ir solo que ir con un apoyo, y no es lo mismo ir solo que ir respaldado por toda una iglesia. ¿Qué más? Espiritualmente hablando. Claro, está la cobertura del pastor, del que tú tienes por La cobertura pastoral, la cobertura denominacional. Nosotros, dicho sea de paso, el hecho de que muchas iglesias en toda España, Asamblea de Dios, estén orando por esto, eso nos crea un paraguas muy interesante. Hay gente que está orando por nosotros en este momento, están diciendo, ahí en Antequera, Señor, ayuda. ¿Qué más? La santidad será importante para abrir una iglesia, ¿no? Tener un espíritu limpio, santificarnos, prepararnos como el pueblo cuando tenía que poseer la tierra. Es decir, hay que prepararnos espiritualmente. ¿La fe será importante? Tener fe en nuestro espíritu. No sé si nos va a ir bien, a ver si tenemos suerte y podemos... Tiene que haber fe, una visión, como se nos decía recién. Esas son cosas espirituales. Eso viene al espíritu, la fe, la visión, la convicción, la determinación, la resolución para ir a por ello. Todo eso tiene que ver con lo espiritual, que es importante, es necesario preparar. Eso se adquiere antes. Se adquiere antes.
Otra cosa es la preparación vocacional. ¿Qué será esto de la preparación vocacional? ¿Qué tendrá que ver esto de la preparación vocacional? Un llamado de Dios. El llamado, es trabajar el llamado. El llamado. A veces alguien tiene un llamado, pero tiene que confirmarlo. Hay misioneros que dicen, yo siento que el Señor me llama a Tanganica. Bueno, vale, pero vamos a comprobar que ese llamado... ¿A qué te llama Tanganica? Y no sé, a Tanganica. Bueno, hay que definir un poquito. Hay que preparar el llamado, ¿no? Oír el llamado, confirmar el llamado, definir. A veces uno siente, Señor, yo siento algo con tal pueblo, pero no sé qué, ni bien, ni qué sé yo. Trabajar eso, trabajar para que uno, como se decía recién, el llamado esté claro, esté confirmado, el llamado sea agradable. ¿Estamos de acuerdo? A veces uno empieza sin saber bien exactamente. Y hay que irlo definiendo lo antes posible mejor. ¿Amén? ¿De acuerdo? Una preparación sociológica o demográfica. ¿Qué significará esto? Estar preparados en lo social, en lo demográfico. ¿Qué significará? Conocer el lugar, las necesidades. Exactamente, a qué lugar voy, quién vive ahí, quién no vive ahí, cuántos son, cómo se llaman, qué costumbres tienen, crece, decrece, están todos por irse de vuelta a su país, o está llegando gente nueva porque hay trabajo. Conocer los datos sociales del lugar. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué religión se practica en Tanganica? ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿Cómo se viste? ¿De acuerdo? Todo eso de conocimiento del lugar, de cuándo se formó, qué conflictos hay, qué historia tiene, qué partido político está, son del Barça, son del Madrid, hay que saber esas cosas. A ver si te metes en territorio enemigo sin saberlo. Muy bien. Pero es interesante, por ejemplo, todo está... Yo tengo los datos de tu pueblo, o sea, ¿conoces tu propia ciudad? ¿Podrías responder estas preguntas de tu propia ciudad? Sería interesante de tu propia ciudad, de nuestra propia ciudad, estudiar, saber esto. ¿Cuántos extranjeros? ¿Qué hay? ¿Qué se practica? Porque a veces estamos en la ciudad hace años y no sabemos realmente lo que se mueve. Amén. Preparación filosófica. ¿Qué querrá decir esto? A estudiar Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Será eso? ¿Qué es? ¿Qué es la preparación filosófica? La preparación filosófica, esto es un término que para nosotros es un poquito ajeno, pero es la filosofía del trabajo. Es decir, ¿qué principios vamos a tener a la hora de trabajar? Hay cosas que no están en la palabra, pero se derivan de la palabra, y son criterios de acción, líneas de acción, principios de trabajo, criterios que vamos a tener. Entonces, se derivan de la palabra. Es lo que se llama la filosofía de trabajo. No es otra filosofía en cuanto a lo que entendemos, sino es criterios que voy a tener a la hora de trabajar. Hay que definirlos antes. Hay que definirlos antes. Por ejemplo, recién lo dijo Benito, vamos a ver, para esta obra, ¿dedicaremos tiempo completo? ¿Elegiremos una estrategia, una idea de, bueno, yo puedo trabajar y servir a la obra? Pero no voy a trabajar tanto que no pueda servir a la obra. Son filosofías de trabajo, principios, criterios. Y por eso nos lleva a lo que decía Douglas, ¿no? ¿Douglas? Sí. Sí, Douglas, que es la estrategia. Cuando hablamos de estrategia, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo movernos? ¿Qué más? ¿Cómo llegar a la gente? ¿Qué más? Estrategia. ¿Qué es estrategia? Estudiar el terreno. ¿Qué más? ¿Cómo hacernos a ellos? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Qué más? ¿Con qué contaremos? ¿Qué usaremos para llegar? Que hay argentinos, llevaremos hierbas. Una estrategia. Claro, entonces las estrategias son los pasos que vamos a dar, las acciones, el método que vamos a usar para conseguir el fin que queremos. Eso se prepara también. Señor, ¿cómo? ¿De qué manera? Usaremos un evangelismo relacional, como decía Juan Carlos Esposo, usaremos los medios de comunicación, entraremos por el lado social. Estrategias. Iremos a satisfacer una necesidad de las escuelas para ver, en fin, estrategias. ¿De acuerdo? Eso también forma parte de la preparación. La preparación emocional. ¿Qué querrá decir eso? La preparación emocional.
Tener un carácter probado. No, un carácter probado. ¿Qué te parece si va un sembrador que no aguanta que lo critiquen? Porque cuando le critican piensa que todo está mal. Claro, no va a aguantar. ¿Qué te parece si va alguien que, por ejemplo, no soporta que lo agredan? Entonces va a predicar y todos lo mandan a... Y entonces se enfada, se enoja, se irrita, se pelea, lo mandan preso por disturbio en la vía pública. ¿Qué pasa si el sembrador, por ejemplo, es inconstante, se desanima, se desalienta fácilmente? ¿Qué pasa si empieza algo y no lo termina? ¿Qué va a ocurrir con ese trabajo? Evidentemente que va a haber problemas. Entonces, emocionalmente, el ir a trabajar en el ministerio y en abrir una obra significa una prueba muy dura para todo lo que es emociones. Entonces hay que estar sano emocionalmente. Si uno tiene heridas causadas por autoridades, no le va a poder predicar a ningún policía y cuando hable con el alcalde lo va a mirar con odio. Si uno no ha perdonado al Barça y al Madrid el último gol, le está hablando, yo soy... ya se le va a transformar la mirada. Entonces lo emocional, tenemos emociones, tenemos un alma y esa alma tiene que estar sana. Tiene que estar sana. A veces hay gente con muchos dones, pero con un alma que no está sanada. Entonces los dones se estropean por el alma. El ministerio, se le cruza una persona del otro sexo y de pronto se va detrás de ella. Entonces todo el ministerio, todo el trabajo se echa a perder por no saber tratar una emoción. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la preparación emocional, porque el ministerio pone a prueba todos los tornillos que tengamos. ¿Sí? Pero si el ministerio pone a prueba todos los tornillos, bueno, imagínate abrir una obra. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, cosas de la preparación, prepararnos. ¿Cuánto hay que esperar para prepararnos? Nada. ¿Cuándo hay que empezar a prepararnos? Ayer. Ayer era el día para prepararnos. ¿Sabes? Nunca es suficientemente antes el tiempo de la preparación. Y de hecho, sabemos que Dios nos va preparando, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo que Dios quiere, descubrimos que Dios nos viene preparando desde el día que nacimos de nuevo. Él nos ha permitido pasar por circunstancias, por cosas, nos ha templado, nos ha formado. Y parece cosas que no tenían sentido hace 10 años. A la hora de poner manos a la obra, le damos gracias al Señor. Señor, gracias que me enseñaste tal cosa. Gracias que... Y el Señor descubrimos que nos viene templando desde que nacimos de nuevo. Amén. Aleluya. Muy bien. La segunda fase de los pasos es 5 pasos prácticos que tienen que ver con la apertura a la obra. Bueno, el evangelismo lo hemos dicho. Evidentemente, la obra comienza predicando el evangelio, predicando a Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. La forma de predicarlo dependerá de las estrategias. Formas de testificar y evangelizar hay chiquicientas mil, pero siempre es el evangelio, Jesús. ¿De acuerdo? La forma que lo hagamos ya depende de la estrategia que el Señor nos da. ¿Estamos bien con esto? Amén. Segundo, evidentemente que cuando predicamos a Jesús, si alguien acepta, recibe a Jesús y nace de nuevo, luego que viene, el hacerlo un discípulo de Jesús. También lo sabemos. Hay muchas formas de hacer discípulos de Jesús. Tendremos que buscar la más práctica, la más idónea, pero siempre que va a consistir, enseñarle a guardar lo que Jesús mandó. Esto es el discipulado. Que una persona le enseña a otra a guardar lo que Jesús mandó. El arte del discipulado es eso. Lo puede hacer con un libro, 2 libros, 5 libros, 3 libros, la Biblia, películas, videos, con lo que sea. Pero siempre es una persona enseñándole a otra a guardar. Y cuando uno dice enseñar a guardar, no es dar una clase. Enseñar a guardar es lograr que el otro guarde. Y hay que hacer muchas cosas para que el otro llegue a guardar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando uno estaba empezando a orar? Empezando, qué sé yo, queriendo aprender a pedir perdón, aprender a amar a la suegra, por ejemplo. Esas son cosas que todavía algunos no hemos superado en el discipulado. Todavía el pastor está trabajando con nosotros. Perdona a la suegra, no te enfades.
Son buenas, ve acá, él aprendió. Pero esto es muy importante porque, hermanos, a veces confundimos discipulado con clases. Repito, a veces creemos que discipular es dar una clase, es dar un material. El material es parte del discipulado, pero el discipulado es lograr que el otro aprenda. ¿Cuánto tarda el discipulado? Lo que haga falta hasta que aprenda. En la escuela dominical luchamos porque estamos acostumbrados a que la maestra da una clase y los niños repiten el versículo, ya está, ya dimos la clase. Sí, la clase se dio, pero los niños no aprendieron. Amén. Entonces tenemos que cambiar un poco y buscar. Muy bien. El tercer paso es que el fruto de ese discipulado es que la persona viva como miembro de una iglesia. No que rellene la solicitud de miembro, eso lo hace cualquiera. Viva como miembro de la familia. Es decir, se bautice, pero empiece a funcionar como miembro, no asistente, miembro, miembro de la familia. Tú sabes que esto es toda una historia, ¿no? Hasta que alguien entiende y empieza a vivir como miembro y se ubica. Bueno, pero es el trabajo que hay que hacer. ¿De qué vale discipularlo si va a andar ahí de iglesia en iglesia recorriendo? Tiene que ser miembro, ¿no? Y eso es otro trabajo aparte que tenemos que lograr. La vida de iglesia, la vida de cuerpo, ser juntos, bueno, todo esto que tú ya te lo sabes como de memoria. Otra más, ¿qué se busca de los miembros? Bueno, ¿cómo ayudarlos a que ocupen un lugar de responsabilidad? Que de todo lo que han recibido empiecen a darlo, que empiecen a hacer con otros lo que hemos hecho con ellos, o sea, que lideren a otros. Este es otro paso. Pero sin líderes, como bien se nos dijo recién, vamos muertos. La iglesia sin liderazgo se reducirá a un grupo muy pequeñito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar a los líderes? ¿Cómo vamos a enseñarle a aquellas personas que Dios les da gracia para presidir a otros? Y hay que irlos descubriendo. Entonces son preguntas que tenemos que ir contestando. Por eso ustedes tienen acá unos pasos, ¿no? Preguntas concretas para elaborar, para trabajar con esto. Por último, otra área que tenemos que ver a la hora de abrir una iglesia, los cultos, las reuniones, los servicios, como lo llamen, las misas. Como la gente dice, ¿cuándo tienes misa? A las 11, le digo, a las 11 de la mañana tengo misa. Y yo soy el cura casado. Así me decía una vecina, tú eres como un cura casado. Sí, está bien. Más o menos. Pero claro, la gente a veces entiende eso. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el culto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el culto? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a ayudar a estas personas a que adoren al Señor? ¿Cómo vamos a enseñarles a alabar al Señor? ¿A qué predicación va a haber? ¿Qué mensaje se va a dar? ¿Quiénes participarán? ¿Cómo será el culto? Y esas son cosas que hay que ir respondiendo, porque no se puede hacer el mismo culto en todos lados. El culto lo hace la gente. Entonces, si tú te toca hacer un culto en una residencia de ancianos de tercera edad, de algún pueblo de Andalucía, a Hilson les va a costar. Pero tú le pones a Manolo y Pili y ahí los viejitos resucitan. Esto es así. Ahora, si tú te lías con un culto juvenil, acaba de ganar a todos los gamberros del pueblo y conseguiste que vengan a un culto, no sé si Manolo va a entrar ahí. Capaz que sí, pero vas a tener que entrar con otra. Entonces, el culto es adorar a Dios, alabar a Dios, oír la palabra, ministrar las necesidades. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿De qué manera? Y estas son otras preguntas que tenemos que contestar. ¿De acuerdo? Me gustaría proponerte para la próxima vez que hagas un pequeño trabajo en tu casa de contestar estas preguntas a medida de tu iglesia. ¿De acuerdo? Si estás en la obra, adelante. Si estás por abrir una obra, bueno, ¿cómo piensas tú que se puede hacer? Si en tu iglesia no se ha abierto una obra o no están con los planes ahora, bueno, pensando en tu ciudad, ¿no? Pensando en la gente que... ¿Qué te parece? ¿Te animas? Si puedes hacerlo en ordenador, mejor. Y si no, con letra clara, con letra clara, no caracteres de arameo y sánscrito, como mi letra es así, arameo y sánscrito juntos.
Entonces, pasos importantes. Estos pasos no van uno detrás del otro, normalmente se van superponiendo. Uno empieza evangelizando, discipula, sigue evangelizando, empieza a invitar a ser miembro, sigue evangelizando y discipulando, hace miembros, empieza a identificar líderes, pero sigue haciendo, son acumulativos. Algunos dicen, ya no evangelizamos más porque ahora estamos concentrados en el discipulado. No, son capas de la iglesia, que hay que mantener al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en el equipo de sembradores, capaz que a algunos se les da mejor la evangelización, otros tienen más mano para el discipulado, otros tienen más gracia para ayudarles a ser miembros, otros... Entonces hay que ir identificando en el equipo de sembradores quién va a ocuparse más de cada cosa, según la gracia que Dios le da. Algunos tienen mucha facilidad para guiar a la gente en la adoración. Entonces, estos son pasos que tienen que estar todos. Casi no se puede obviar ninguno. Si quitas uno, la obra va a sufrir, ¿no? Si quitas el evangelismo, te reduces. Si no discipulas, la cosa es inestable. Si no te ocupas de la membresía, el todólogo va a estar a la puerta. Si no hay líderes, el todólogo y el Mesías se van a sumar. Y si no hay adoración, Dios va a decir, ¿para qué quiero iglesia? Si no me van a adorar a mí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente. Ahora, el hermano Benito nos ha hablado de características de la iglesia saludable. Ahora, el modelo de trabajo, hay muchos modelos de trabajo. Entonces hay un libro ahí que ustedes tienen, Ken Davis, que ellos identifican más de 22 modelos de iglesia. Hay muchos modelos, hay muchas formas de poner en práctica estos principios. Pero hay 8 que más o menos resumen los principales. Entonces vamos a irlos viendo y a ver en cuál entramos nosotros. Vamos a identificar, a ver nuestra iglesia o nuestra obra en cuál entramos. ¿Vale? Vamos al primero. Primer modelo, modelo pionero independiente. Este viene con ABS, ordenador de a bordo. Sí, no, el Evaluna este no trae. Este no trae el Evaluna. No, ese modelo... Miren, el modelo pionero. El modelo pionero, ustedes ven, está el gráfico, es clarito. Es una persona que empieza a evangelizar. Normalmente empieza con un grupo pequeño, ¿no? Reuniendo, y luego establece una iglesia. Esta es una forma de trabajar. Muchas iglesias se han abierto así. Alguien llegó, se puso a evangelizar, empezó a ganar gente, a veces empezó en una casa, en un hogar, luego se abre la iglesia y la iglesia se establece. Entonces, este modelo, una vez que se establece la iglesia, el pionero normalmente lo que hace va a otro lugar. Busca otro lugar para empezar y repetir el ciclo, dejando alguna persona a cargo de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Lo conocemos, esto no tiene complicaciones. Como todo modelo tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, ¿sí? Hay ventajas y desventajas. Ventajas: que el espíritu del fundador se transmite a la congregación. El pionero es un tipo que arremete, que entra, que no tiene miedo, ahí que va. Entonces eso se impregna en la iglesia. Realmente la iglesia coge eso, ¿no? Y el grupo se vuelve así un grupo de élite, un grupo de los Navy SEAL, los geos, son así tipos, ¿no? Es bueno eso en el Señor. También hay mucho agradecimiento al fundador. El fundador coge mucho peso porque todos reconocen que gracias a ese loco que vino hace 30 años al pueblo, nosotros conocimos al Señor. Tú le preguntas a los de Ronda, por ejemplo, ¿cómo se llama ese Ezequiel? Roy Dalton. Tú preguntas a Roy Dalton y la gente casi cae de rodillas. ¿No? Porque un misionero que hizo un impacto muy grande y todos le guardan cariño, ya está muerto. Pero entonces se comparte ese entusiasmo, el sacrificio, y claro, cuando se hace así hay mucha oportunidad para servicio. Claro, como no hay nada, fácil la gente empieza a servir y casi también se levantan líderes porque toman la idea, la cosa esta del fundador. También tiene sus desventajas. Bueno, ahí está. Yo pensé que había pasado todo. No me lo pasa, Benito. Sí, hombre, esto que era bueno. Aleluya. Entonces, hay desventajas. Algunas desventajas. ¿Qué pasa? A veces el pionero, como está solo, nadie está supervisándolo. Puede ser que se enloquezca. Como el de Apocalipsis Now.
¿viste? Que se le vuelen los pájaros. No, es al ordenador eso, no es al... No, es por radio, no es ahí, es al ordenador. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que cometa errores porque no tiene referente, ¿de acuerdo? Está solo. Segundo, que a veces la exigencia del trabajo resiente la familia del pionero. Por ejemplo, uno lee la historia de misioneros, sobre todo en el siglo pasado, y descubre que se le mueren los hijos, se le murió la esposa, se le murió la otra esposa. No, de verdad, porque metían a la familia en una marcha que se resentía. Y la gran exigencia roba tiempo generalmente, y entonces se resienten. Por eso es importante tener la cooperación del cónyuge, porque la familia se puede hundir. Muchas veces al estar solo fallan las finanzas. A veces hay crisis, está solo, los quebrantos económicos empiezan a hacer mella. También puede ocurrir que al estar solo se vuelva arrogante, la última Coca-Cola del desierto, quiera controlarlo todo. Esto puede ocurrir. Y también puede pasar, que esto ha pasado, que al no ver frutos inmediatos se cansa. El obrero solo, ¿no? Tú mandas a alguien solo a un pueblo acá de la serranía de Ronda, y claro, puede ser que con el tiempo se venga, diga, no, ya está, ya estoy cansado, estoy harto, soy un bicho raro, nadie me quiere, no consigo nada, y entonces se va. Entonces, ventajas y desventajas de un modelo que es el pionero independiente. Vamos al siguiente modelo, que es muy exitoso, muy productivo, muy común. Perdón, ¿alguno ha hecho esto de pionero independiente? ¿No? ¿Alguno es resultado? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú, pionero independiente? ¿Solito? ¿Y la iglesia de Córdoba qué, tío? No, él no. Otra, en tu pasado, cuando no eras salvo. No, bueno, perdón. No, bromeo porque tengo confianza con Omar. Bueno, ahí está, un ejemplo. Pueden hablar con él y preguntarle cosas directas. Pero no la desventaja, no. Pero llévale unos pañuelos y habla de las desventajas también, ¿no? Gloria a Dios. Segundo, modelo madre-hija. ¿Cuánto está en una iglesia que es resultado del trabajo de una iglesia? ¿Tu iglesia ha sido resultado del trabajo de otra iglesia? ¿Sí? Muy bien. Modelo madre-hija se llama esto. Muy usado. ¿Sí? Muy usado. Una iglesia envía un equipo, una iglesia envía familias a un sector o a un barrio, a una barriada o a un pueblo cercano y soporta económicamente, apoya en todo y entonces da muchos resultados. Ventajas. Bueno, que los miembros de la nueva iglesia continúan la filosofía ministerial de la iglesia madre, es decir, toman la misma visión de ministerio, la misma filosofía que dicen. Segundo, que hay recursos, porque al ser una iglesia que soporta, no es una persona sola. Entonces, toda una iglesia, por ejemplo, hace falta músicos, la iglesia madre manda. Hace falta un equipo para los niños, la iglesia madre ayuda. Hace falta una ofrenda para la iglesia madre, está ahí. Entonces hay un soporte muy fuerte. Claro, la iglesia madre tiene oportunidad de que los líderes crezcan porque obreros de la iglesia madre tal vez se vuelvan líderes de la iglesia hija. Se acortan los tiempos porque hay mayor capacidad de recursos humanos, más hermanos involucrados, más dinero. Generalmente el respaldo de una iglesia le da peso en la comunidad. No es una persona sola, mira, es la iglesia Comunidad de Amor Cristiano de Córdoba, pero que está presente en Fuentes de Andalucía, el pueblo. Fuentes Palmera. No, pero hay otro que es Fuente de Andalucía, ¿no es? Hay otra que es Fuente de... Aguas Verdes. Aguas Verdes. El pueblo Aguas Verdes de Córdoba. No, Pozo Blanco. Bueno, lo que sea. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No me acuerdo. Muy bien. Ahora, desventajas del modelo. También tiene desventajas. Requiere mucho trabajo de planificación. Esto es un esfuerzo coordinado. Generalmente la iglesia madre no es lo único que hace. Entonces hay que atender una obra nueva, incorporar al programa de la iglesia madre.
Se puede depender mucho de la iglesia madre, puede haber una excesiva dependencia. A veces esta ligadura a la iglesia madre hace que se quiera repetir lo mismo de la iglesia madre en la iglesia hija, y no siempre. Porque tal vez la iglesia madre está en una ciudad grande y la iglesia hija está en un pueblo. Tú no puedes traer la dinámica de la iglesia grande a un pueblito. Entonces hay cosas que sirven en un lugar y cosas que no sirven en el otro. También a veces hay una cuestión emocional por el desprendimiento continuo, ¿no? De repente 10 hermanos que se congregaban todos los domingos con nosotros ya no vienen más. ¿Por qué? Porque se están congregando en el punto de misión. Y ay, los hermanitos, cómo los extraño. Entonces no pasa, parece que no, pero el corazoncito, a veces a las madres les cuesta soltar a los hijos. Y esta es un poco la desventaja. Tercer modelo, equipo de misioneros. Es parecido al de la madre-hija, lo único es que el equipo es enviado normalmente a un lugar distante. Es decir, por eso se llama misionero. A veces se va a otra cultura, a veces se va a la otra punta, ¿no? De Andalucía te vas a abrir una iglesia en Álava, en Vizcaya o en Navarra. Claro, entonces 1000 kilómetros. Y entonces este modelo, por eso es como el modelo madre-hija, pero se llaman misioneros. Claro, demanda un compromiso muy grande. Ya no se trata de ir a un pueblito acá al lado, una barriada, se trata de irme, mudarme, trasladar a los niños, buscar trabajo si yo trabajo, romper los lazos casi con toda la gente mía. Tal vez tenga que aprender euskera porque me voy a un pueblo muy escauldún ahí del País Vasco y yo de euskera no sé nada. Y todas estas cosas. Entonces requiere un compromiso mayor. Muchas veces los miembros de ese equipo, sus propios hogares se transforman en los locales de culto para empezar la obra. Entonces usan su trabajo, a veces se busca un trabajo misionero, por ejemplo, buscan un trabajo con mucho contacto con gente, atendiendo la caja de un supermercado. Ahí todo el pueblo te va a pasar por ahí, porque vas a aprovechar eso para hacerte conocer, para que te vean. Entonces esos son ventajas. Desventaja, bueno, el grupo de miembros es pequeño normalmente y a veces la distancia cuesta para supervisar. Ya no es fácil ir a visitar a alguien a Vizcaya, por ejemplo. Es fácil al pueblo al lado. Entonces la supervisión, el contacto de los hermanos, y entonces esa es la pega que tiene. ¿De acuerdo? Cuarto modelo. Este modelo es de la era espacial. Lo ha hecho la NASA porque es el modelo satélite. ¿Del Madrid? También es galáctico. Este modelo es una iglesia que está en varios lugares. Es una iglesia en varios lugares. Normalmente es una iglesia central que tiene congregaciones en varios lugares y funciona como una familia. Por ejemplo, la iglesia de Alicante, del pastor Antonio López Arenas, trabaja así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen 13 congregaciones en la iglesia central y funciona así, ¿no? Ventajas que suman la potencia de una iglesia grande con la de una iglesia celular. Es decir, todas las capacidades de una iglesia grande, pero al mismo tiempo toda la posibilidad de una reunión más pequeña se suman. Y eso realmente facilita mucho y resuelve muchos problemas a la hora de la apertura de nuevas obras. Porque la obra comienza, está integrada en una familia, entonces disfruta de mucha riqueza. La iglesia satélite debe colaborar con esa iniciativa de la iglesia central. Y entonces entender que eso lo tienen que hacer todos, aunque ellos después tengan su propio programa. Entonces hay que definir muy bien lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Para que no haya... También tener una política de autonomía. ¿Qué pasa si un satélite quiere autonomizarse? Bueno, definir. Hay un camino para que se proponga como iglesia autónoma o no. Eso hay que definir. Esas son las desventajas que tiene este modelo. Muy bien. El modelo misionero, ¿no? ¿Misionero sigue? A ver. No, el multicongregacional. No, déjame el multi. Pero ese no está en el apunte. Sí, no está en el apunte, pero es un error. Sí, el multicongregacional. Este es el multifruta. Este es el multifruta con vitamina. ¿Qué es el multicongregacional? Bueno, es un modelo de iglesia donde se usan las mismas instalaciones básicas para diferentes grupos, diferentes congregaciones. Por eso normalmente es
hay varias congregaciones que disfrutan de las mismas instalaciones. A veces se da esto que, por ejemplo, una iglesia tiene culto en español, una congregación en español. Luego hay una congregación africana. Luego hay una congregación marroquí, digámoslo por fin, marroquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay congregaciones funcionando dentro de una misma estructura de iglesia y usufructuando las mismas instalaciones. ¿Qué se consigue con esto? Aprovechar al máximo todos los recursos básicos de una iglesia. Abaratar el coste de una congregación. Es decir, esto ha funcionado en Marbella. Había una iglesia que a la mañana tenía culto en español, a la tarde una congregación de habla inglesa y a la noche tenía una de habla filipina. Claro, y les vale, pagan la tercera parte de todo. Entonces es una linda idea. También permite alcanzar cuando, por ejemplo, en ciudades como Madrid, por ejemplo Londres tiene todas las nacionalidades que se te ocurran. Entonces es muy probable que tú tengas acceso a diferentes grupos étnicos. Entonces tú puedes alcanzar a diferentes grupos étnicos cuando hay una visión así. Estas son ventajas. Por eso ven que está la congregación A, la B, la C y la D, pero todas usufructúan primero el pesca, el mismo modelo de trabajo, las mismas instalaciones, se apoyan mutuamente y también se apoyan financieramente. ¿De acuerdo? Todo esto, sobre todo cuando hay muchos grupos étnicos en una ciudad, puede ser útil. Puede ser útil. Muy bien. Desventajas. Desventajas. Bueno, que hay que tener cuidado que no haya peleas étnicas. ¿Sí? Que los españoles empiezan a decir, estos negritos que vienen, y los negritos dicen, estos musulmanes, nosotros somos cristianos de lo bueno, y que saben que siempre las etnias tienen riesgo de... Y también que al usufructuar espacios comunes, siempre, oye, ¿dónde está el retroproyector que necesito? ¿Qué es el ordenador? ¿Quién se lo llevó? Esas cosas de convivencia. Suelen tener estos problemas de convivencia. ¿Amén? Muy bien, vamos al siguiente modelo misionero. No, satélite, avance. Avance. Vamos para adelante. Ahí está. Modelo misionero. Bueno, este es otro modelo que para nosotros es bastante familiar. ¿Qué es un modelo misionero? Varias iglesias se asocian a través de una agencia misionera para enviar a un misionero o una familia misionera para establecer una nueva iglesia. Esto, por ejemplo, muchos misioneros que están trabajando aquí en España trabajan con este modelo. Por ejemplo, la Asamblea de Dios de Venezuela o de Colombia o de España, perdón, de Argentina, tienen un departamento de misiones, las iglesias apoyan, se manda un misionero, se lo soporta para abrir una obra aquí en España. El DEMADE, por ejemplo, es nuestra agencia misionera, nosotros la iglesia aportamos el DEMADE y la familia Bell está abriendo una iglesia en Bolivia. Esta es otra forma de hacer iglesias. Muchas veces este misionero también está bajo la ayuda de una iglesia local, también funciona esa alternativa, que viene a ayudar a una iglesia local. Vamos a una iglesia local, quiere abrir otra iglesia en un pueblo, pero no tiene obreros, no hay nadie que pueda. Entonces dice, pues mira, a ver, traerlo a Lomar Ávila, lo ponemos a Lomar Ávila, ahí, a abrir iglesia. Córdoba te apoya, tú abres la iglesia, Córdoba después manda al obrero y ahí arranca la iglesia. Omar después se va. Esta es otra forma de trabajar, ¿de acuerdo? Y se llama modelo misionero. Funciona bien en situaciones pioneras, mejor que el modelo inicial porque el obrero no está solo, no está desamparado. Generalmente el misionero o la misionera tiene experiencia, es una persona con un nivel de ministerio bastante acreditado. Hay soporte económico, y eso aún hasta permite construir edificios, ¿no? Por ejemplo, los Bell en Bolivia o en Perú han construido un hogar para niños. Su ministerio pudo, ¿cómo? Porque las iglesias españolas iban mandando, entonces ellos pueden avanzar rápido. Desventaja, que se tiende a depender de la pasta que viene de afuera, y se ve al misionero como el que tiene el dinero,
Y eso nos pasa mucho. A mí como argentino siempre tengo miedo que me vean como el que trae el dinero. Nada de broma. Totalmente no. A veces la nueva obra tarda en autofinanciarse, y eso hace, como está el misionero sostiene, nosotros si ofrendamos gracias, y entonces claro, la obra nunca se independiza, nunca se vuelve autónoma, y a veces cuesta la transición de misionero a pastor local, desventajas que se encuentran. Muy bien, otro modelo es el modelo denominacional. Parecido al anterior, son varias iglesias que apoyan, hay una agencia denominacional, hay un comité, una comisión, un departamento que ayuda al desarrollo de las iglesias, y entonces ayudan a una iglesia que auspicia la apertura de una nueva iglesia. Acá se suman varios esfuerzos. Hay una iglesia que quiere abrir iglesia. Ponte tu iglesia, quiere abrir una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Necesita ayuda. Entonces, la denominación canaliza ofrendas, recursos de todas las iglesias de la denominación. Hay un departamento especializado en desarrollar iglesias que ayudan a tu iglesia a hacer ese trabajo. Esto es un poco sumar para lograr que aparezca una iglesia nueva en el mundo. Es decir, muchas iglesias se ponen de acuerdo con el compromiso de abrir iglesias. Ventajas: mejores recursos económicos, el peso financiero se distribuye más, realmente la administración es buena porque hay supervisión, hay organización, hay muchos recursos disponibles, hay muchas ideas, hay muchas formas de hacer las cosas. Desventajas: bueno, que al hacer todo tan organizado, capaz que hay poco espacio para la iniciativa, para la libertad. Hay tanta organización que por ahí no hay mucho margen de acción. Eso puede ocurrir. Capaz que el obrero se encuentra que a la hora de estar en el pueblo le viene todo cocinado, ¿no? Entonces dice, bueno, pero al final yo, ¿qué pito toco en esta orquesta? Muy bien. Y a veces también puede ocurrir que las iglesias digan, quiero que me ayuden a mí a abrir una iglesia, pero yo ayudar a otros no. Y una visión muy localista. Entonces, que en vez de decir, bueno, hoy me ayudan a mí, pero mañana yo voy a ayudar a otros, que eso es lo correcto. Porque él dice, no, a ver, ¿qué pueden hacer? Vengan, ayúdenme, venga. Ahora me puedo, no, estoy ocupado, mira. Entonces ese es el peligro. El peligro cuando uno recibe tanta ayuda que quiera recibir y no dar. El último modelo es el modelo celular. El modelo celular consiste... el modelo móvil, sí, este es el modelo móvil. Es formar una iglesia partiendo de grupos pequeños. La iglesia es la reunión de muchos grupos pequeños. Y los grupos pequeños son el eje, el programa principal de la iglesia. Toda la iglesia, o sea, no es lo mismo una iglesia que tiene células que una iglesia celular. Una iglesia puede tener células y no ser celular. La iglesia celular es cuando todo el concepto del trabajo de la iglesia está en base a las células. En base a las células. Entonces realmente empieza una célula, se va multiplicando y se van reuniendo y van formando una iglesia, pero siempre en base a las células. Ventajas: hay una alta probabilidad para que alguien sea un líder, porque cada célula necesita por lo menos 2 líderes. Entonces hay mucha oportunidad para que los hermanos crezcan. También la célula provee un ambiente muy bueno porque la gente se encuentra con un grupo pequeño, normalmente en una casa, entonces casi no dice, bueno, gente como nosotros, estoy en tal casa, entonces es muy fácil de llegar a la gente. También el contacto es muy directo, o sea, la gente está muy seguida, porque tú tienes 10 personas, claro, entonces es fácil seguir a 10 personas. Y el cuidado pastoral es muy bueno, hay un cuidado pastoral muy cercano. Desventaja: si el liderazgo no se pone las pilas, esto se para, porque todo depende del líder. También hay que tener líderes para hacer esto, ¿no? El líder le dice así, abrimos una célula, pero ¿a quién mandamos? ¿A quién mandamos? Este es otro problema. Y a veces el grupo pequeño
se vuelve cómodo. Dice, mira, ya estamos bien, somos 12, la casa no da para más, somos 5, estamos todos cómodos y ya no traen a más nadie. Entonces se frena el crecimiento. En fin, ven que cada modelo tiene ventajas y desventajas. ¿En qué modelo está tu iglesia? A ver. ¿En qué modelo está tu iglesia? Madrid. Satélite por aquí, satélite por ahí, ¿qué dicen? Madre e hija, por ahí al fondo. Madre e hija, muy bien. Bueno. Bien. Vamos a terminar. A ver, estamos terminando en este momento, pero conclusión, puede haber muchos modelos y hay que buscar el más idóneo, el más productivo, el más eficaz, el que el Señor nos guíe, ¿de acuerdo? Todos tienen algo bueno, todos tienen un peligro, como todas las cosas. Hay algo que el autor rescata y es importante, 3 ingredientes que ayudan a abrir iglesia. Una, la importancia de rendir informes. Está probado que cuando alguien debe rendir informes de lo que hace, trabaja mejor. Está estudiado esto. Está estudiado. Entonces, el informe que se puede rendir a un supervisor, se puede rendir a un encargado o a un mentor, pero ayuda no solamente a continuar, sino a corregir y a mejorar el trabajo. Y a evaluar el avance, desde una perspectiva objetiva. A veces nos puede parecer que no estamos avanzando nada, y estamos avanzando. Y a veces nos puede pasar que estamos avanzando y estamos parados en el mismo lugar dando vueltas. Entonces, al rendir cuentas, otro puede venir y ayudarnos. ¿De acuerdo? La Biblia dice que justo parece el que primero viene y aboga por su causa. Luego viene el otro y lo descubre. Entonces, tenemos que someternos, ¿no? Que nos digan, y si nos dicen algo, no tomarlo como un juicio que descalifica nuestra vida, sino como algo necesario para mejorar o corregir. Segundo, esto nos lleva a la importancia del apoyo de alguien que sea mentor. ¿Un mentor qué es? Alguien que vela por el crecimiento de otro. Un mentor es eso. Alguien que vela para promover al otro. Alguien que está con más experiencia para ayudar a avanzar. Eso es un mentor. Entonces, todo sembrador va a ser más exitoso si tiene alguien que lo mentoree, alguien que lo anime, alguien que le corrija, alguien que le enseñe, alguien que lo estimule, ¿de acuerdo? Que no esté solo, que esté solo. Entonces, por lo menos una vez por mes, tener una reunión de informar lo que se ha hecho, una reunión para tener mentoría o mentoreo, como quieran decirlo. Y por último, la importancia de un apoyo externo. Es cierto que hubo grandes hombres y mujeres de Dios que solo hicieron grandes obras, esto es innegable, pero la experiencia demuestra que es mejor cuando hay un apoyo externo, cuando hay una organización, hay gente que está velando y respaldándote. Entonces, uno puede mucho, pero un equipo puede mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la conclusión de cuando damos pasos para abrir la iglesia. Entonces, recuerda ese trabajito práctico. Tiene 2 trabajos prácticos. Uno, cuando habló el hermano Juan Carlos, hay una lista de autoevaluación. En la clase número 2 hay una lista para hacerte una autoevaluación. Y eso es bueno que te lo hagas. ¿De acuerdo? Y luego este trabajito de responder las preguntas de la preparación. ¿Te acuerdas de esto? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? No vas a faltar, ¿no? Gloria a Dios.